Características microscópicas del páncreas endocrino. El páncreas tiene dos porciones funcionales: exocrina, mediante los acinos pancreáticos, los cuales secretan enzimas digestivas; porción endocrina, mediante los islotes de Langerhans, secretan hormonas al torrente sanguíneo. Los islotes de Langerhans representan el 1 al 2% del tejido pancreático. Son agrupaciones celulares bien vascularizadas y rodeadas por el tejido exocrino. Contienen varios tipos de células. Células alfa, localizadas predominantemente en la periferia del islote, se encargan de la secreción de glucagón, hormona hiperglucemiante. Células beta ocupan el centro del islote y secretan insulina, que reduce la concentración de glucosa en sangre. Células delta se encuentran dispersas dentro del islote y liberan somatostatina, que ejerce funciones inhibidoras sobre otras hormonas pancreáticas. Células PP o F, presentes en menor cantidad, producen polipéptido pancreático, que regula la actividad exocrina del páncreas. Secreción de glucagón. El estímulo principal es la hipoglucemia, niveles bajos de glucosa en sangre. Otras señales son el ayuno, ejercicio, estimulación simpática o adrenérgica. Acción principal: promover la glucogenólisis, degradación del glucógeno en el hígado. Estimula la gluconeogénesis, producción de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Eleva también los niveles de glucosa en sangre. Su mecanismo de acción está dada por receptores acopladas a proteína G. Secreción de somatostatina. Estímulos para su liberación son la ingesta de alimentos, presencia de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. Las funciones principales son inhibir la secreción de insulina y glucagón. Inhibe la secreción de GH a nivel hipotalámico hipofisario, reduce la motilidad gástrica, regula la función de las células alfa y beta. Continuando con la pregunta número 4, nos dicen señalar los efectos del glucagón en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. En los carbohidratos vamos a tener 3 efectos. Va a estimular la glucogenólisis, va a estimular la gluconeogénesis y va a inhibir a la glucogénesis. Por los lípidos va a estimular la lipólisis, va a inhibir la lipogénesis y va a estar a favor de la beta-oxidación. Y por el metabolismo de las proteínas va a estimular la degradación de proteínas en el hígado, va a liberar aminoácidos, especialmente la alanina, y también va a favorecer el uso de aminoácidos para la gluconeogénesis. La pregunta número 5 es mencionar los estímulos para la secreción de somatostatina y cuáles van a ser sus efectos. Primero, los estímulos: altos niveles de glucosa en sangre, altos niveles de aminoácidos, altos niveles de ácidos grasos en sangre, la presencia de ácido en el estómago, el pH bajo, la ingesta de alimentos, la estimulación vagal, es decir, en el sistema nervioso parasimpático. Ahora, los efectos de la somatostatina. A nivel pancreático tenemos 2. Inhibe la secreción de insulina y también va a inhibir la secreción del glucagón. Al nivel gastrointestinal, inhibe la secreción gastrina, secretina y colecistoquinina. También va a disminuir la motilidad gastrointestinal y también va a disminuir la secreción de ácido gástrico. Al nivel hipotalámico, inhibe la liberación de la hormona del crecimiento, a la vez bloquea la hormona liberadora de GH. Y también va a inhibir la liberación de la hormona estimulante de la tiroides desde la hipófisis. Pasando a la estación número 2, la pregunta número 1 es decir las características de la formación y composición de la insulina. La formación de la insulina, su síntesis ocurre en varias etapas. La prepoinsulina, que es el precursor inicial, se va a formar esto en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. La proinsulina es el péptido señal, cuando se elimina se va a formar la proinsulina. Esto se pliega y se forma por puentes de sulfuro entre las cadenas A y B. La insulina madura se va a dar en el aparato de Golgi y se elimina el péptido C. Como resultado vamos a tener a la insulina activa, que es igual a la cadena A más la cadena B, que estas van a estar unidas por puentes de disulfuro. Y se van a almacenar en vesículas junto al péptido C y se va a liberar por
el proceso de la exocitosis en respuesta a estímulos, como por ejemplo la glucosa. Su composición química de la insulina es una hormona proteica. Tiene dos cadenas polipeptídicas, la cadena A con 21 aminoácidos y la cadena B con 30 aminoácidos, unidas por dos puentes de disulfuro entre cadenas, un puente de disulfuro intramolecular en la cadena A. Estación 2, pregunta 2. Efectos de la insulina en el metabolismo de las grasas. A nivel hepático tenemos que estimula la lipogénesis, convierte la glucosa en ácidos grasos y los almacena como triglicéridos. Inhibe la beta-oxidación de ácidos grasos, menos producción de cuerpos cetónicos y favorece la formación de lipoproteínas VDL para transportar triglicéridos. En el tejido adiposo activa la lipoproteína lipasa o LPL, permite que los ácidos grasos entren en el adipocito y se almacenen. Inhibe la lipasa hormona sensible o HCl, se evita la liberación de ácidos grasos en el torrente sanguíneo y favorece la entrada de glucosa al adipocito que se usa para formar glicerol y sintetizar triglicéridos. Pregunta 2. Mencione los efectos del déficit de insulina en el metabolismo de las grasas. En un déficit de insulina, el cuerpo entra en un estado de catabólico, donde aumenta la lipólisis, los triglicéridos se descomponen en glicerol y ácidos grasos libres, el hígado convierte esos ácidos grasos en cuerpos cetónicos, lo que causa un mayor riesgo de cetoacidosis diabética. Se elevan los niveles de triglicéridos en la sangre, lo que produce una hiperlipidemia y todo esto entra en lo que es un cuadro clásico de una diabetes mellizos tipo 1 descompensada. Pregunta 4. Mencione los efectos de la insulina en el metabolismo de las proteínas y el crecimiento. Su función anabólica es que estimula la síntesis de proteínas, favorece la captación de aminoácidos, inhibe la proteólisis, la degradación de proteínas, aumenta la retención de nitrógeno. Y en el crecimiento colabora con la hormona del crecimiento o GH para estimular la proliferación de células y desarrollo corporal. Su déficit en niños puede afectar al crecimiento. Gracias. Estación 2, pregunta número 5. Mencione los efectos del déficit de insulina en el metabolismo de las proteínas. Los efectos van a ser la deficiencia de insulina, que van a revertir sus efectos anabólicos sobre las proteínas. Esto lleva a una disminución de la síntesis proteica y un aumento del catabolismo de proteínas en los tejidos, especialmente en el músculo. Los aminoácidos liberadores se desvían hacia la glucogénesis hepática para la producción de glucosa, resultando en una pérdida de masa muscular y un balance nitrogenado negativo. La somatostatina estimula lo que va a ser la secreción de la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos libres en sangre, hormonas gastrointestinales y estimulación parasimpática. Estos efectos se van a dar en el páncreas y van a actuar como un regulador clave, inhibiendo la secreción de insulina y el glucagón para que pueda atenuar las fluctuaciones de glicemia y prolongar la asimilación de nutrientes. En el tracto gastrointestinal van a inhibir lo que es la secreción de múltiples hormonas digestivas, disminuye también la motilidad intestinal, reduce la secreción de ácido gástrico, disminuye el flujo sanguíneo esplácnico y reduce la absorción de nutrientes. En la adenohipófisis inhibe la secreción de la hormona del crecimiento y la TSH. Estación 3, pregunta número 1. Características de la formación y composición de la insulina. La insulina se va a sintetizar en las células beta de los islotes de Langerhans. Inician como proinsulina en el retículo endoplasmático y se convierte en proinsulina. La proinsulina
se transporta al Golgi y las vesículas secretoras. Allí enzimas exciden el péptido C liberando la insulina madura. Insulina y péptido C se van a almacenar y secretar conjuntamente por exocitosis ante estímulos principalmente de la glucosa. Su composición de la insulina humana madura es una proteína de 51 aminoácidos compuesta por dos cadenas polipéptidas, la cadena A por 21 aminoácidos y la cadena B por 30 aminoácidos, unida por dos puentes disulfuro. Un tercer puente disulfuro está dentro de la cadena A. Los efectos de la insulina en el metabolismo de las grasas es una hormona anabólica clave para el almacenamiento de la energía. A nivel del hígado, aumenta la lipogénesis que va a promover la síntesis de ácidos grasos a partir del exceso de la glucosa y aminoácidos, y su conversión a triglicéridos va a hacer que se almacenen o se exporten como la VLDL. La inhibición también de oxidación de ácidos grasos, que esto va a hacer que reduzca la beta oxidación y la formación de cuerpos cetónicos, como el aumento de la captación de la glucosa, que va a estimular la glucosinasa para poder atrapar a la glucosa para su síntesis de glucógeno a grasa. En el tejido adiposo va a aumentar la captación de la glucosa, promueve la translocación de lo que es el GLUT4 a la membrana para que la glucosa ingrese y se use en la síntesis de glicerol 3-fosfato. También va a aumentar la lipogénesis e inhibir lo que es la lipólisis. Va a haber aumento de la actividad de la lipoproteína lipasa. Buenas noches, la pregunta 3 de la estación 3 nos pide lo siguiente: mencione los efectos de la insulina en la captación de glucosa en el encéfalo y en otras células. Bueno, la insulina tiene efectos diferentes tanto en el encéfalo como en otras células, como vamos a ver a continuación. En el encéfalo el efecto es mínimo o casi nulo. Esto se debe a que las neuronas y otras células del encéfalo captan glucosa, pero de forma independiente de la insulina, usando transportadores de glucosa como la GLUT1 y GLUT3, que tienen alta afinidad por la glucosa y funcionan incluso cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos. Por otra parte, tenemos a otras células como las del músculo esquelético, tejido adiposo, etc. A comparación del encéfalo, el efecto de la insulina estimula significativamente la captación de glucosa, ya que la insulina promueve la translocación del transportador de la glucosa GLUT4 hacia la membrana celular, lo que aumenta la entrada de glucosa en las células. La pregunta 4 de la estación 3, señale los efectos del glucagón en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Bueno, el glucagón es una hormona producida por las células alfa del páncreas y tiene un efecto hiperglucemiante. Actúa de manera principal en el hígado y su función es movilizar las reservas energéticas cuando los niveles de glucosa en la sangre están bajos, por ejemplo cuando estamos en ayuno. Primero, metabolismo de carbohidratos, cuyo objetivo es aumentar la glucosa en la sangre. Como efecto tenemos estimulación de la glucogenólisis, estimulación de la gluconeogénesis, ya que forma la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos como el lactato, aminoácidos o el glicerol. Y por último, inhibe la glucogénesis. En el metabolismo de lípidos, cuyo objetivo es movilizar ácidos grasos para producir energía. Bueno, de esta manera podemos concluir que estimula la lipólisis, estimula la beta oxidación hepática y favorece la cetogénesis. Por último, el metabolismo de proteínas, cuyo objetivo es suministrar precursores para la gluconeogénesis a comparación del metabolismo de carbohidratos, estimula el catabolismo de proteínas hepáticas, aumenta la captación de aminoácidos por el hígado y por último no tiene efecto directo en el músculo.